Mi nombre es Elvis Ortega, un gusto con ustedes para los que no me conocen. Soy director administrativo de Soluciones Educativas MED3, que estamos trabajando justamente con un proyecto. Y sin más, el día de hoy, pues, justamente vamos a tratar sobre un punto muy importante, de mucha trascendencia ahora en la educación virtual y también, claro, que se ha venido dando a lo largo de toda la vida y justamente con los procesos y el nuevo mundo que nos estamos nosotros enmarcando con la época digital y todo lo demás, con lo que se refiere al desarrollo de aprendizajes significativos en los estudiantes, que es muy importante a la hora que ellos se desenvuelvan en una sociedad que está muy cambiante, que ha estado muy cambiante en estos últimos tiempos y que, según ello, pues en el futuro será aún más. Les voy a compartir justamente la presentación con ustedes. Es una presentación de apoyo en donde se recaba algunos puntos importantes de las estrategias para el desarrollo de aprendizaje significativo, en donde pueden observar cada uno de esos puntos. Bien, lo dicho, justamente, el día de hoy vamos a hablar sobre el aprendizaje significativo. ¿En qué se diferencia principalmente con el aprendizaje memorístico, que nosotros justamente con la teoría de aprendizaje conductista hace años, el siglo pasado, pues lo veníamos desarrollando y donde justamente ahora estamos incorporando algunas metodologías de aprendizaje constructivista, en donde responde principalmente la metodología orientada hacia un aprendizaje significativo. Entonces vamos a trabajar sobre ello. Hay que primero tener en claro que el aprendizaje memorístico, un aprendizaje conductista, no es igual a un aprendizaje significativo, que responde principalmente a un aprendizaje constructivista, a la teoría constructivista que se planteó en su momento por Lev Vygotsky en la teoría sociocultural y todo lo demás. Entonces hay que tener en cuenta aquello, ¿sí? Un aprendizaje memorístico se ve evidenciado que, claro, se desarrolla en un estudiante tal vez en el desarrollo de alguna conducta específica o el desarrollo de algún tema, pero ese nivel de retención del estudiante de ese conocimiento, de ese tema, de ese componente que se está manejando en el aula, pues es momentáneo y tal vez se lo ve plasmado en un examen, en una actividad específica y tal vez luego de una semana, luego de 2 semanas, pues se le olvida. Entonces, es ahí la importancia de generar aprendizajes significativos más que un aprendizaje memorístico. Claro que en algunos casos, pues el aprendizaje memorístico es también importante y más ir orientando todas estas teorías de aprendizaje como la que ahora nosotros estamos conociendo, o como la teoría de aprendizaje cognitivista, en donde se incorpora todo el cognitivismo, incluso incorporando redes de aprendizaje digitales, incorporando todas estas teorías de aprendizaje en donde nosotros como docentes podemos utilizar los aspectos, las ventajas de cada una de ellas para generar un aprendizaje significativo en los estudiantes. Y no es que se quiera maldecir o indicar justamente que una teoría de aprendizaje es en su totalidad mala. No, no es eso. Lo importante es considerar las ventajas que nos ofrecen cada una de las teorías de aprendizaje. Ahora, justamente con la época que estamos viviendo actualmente, nosotros necesitamos que los estudiantes desarrollen habilidades y competencias para ahora, para la actualidad y también para el futuro, lo que se pudiera presentar en el futuro. Competencias, capacidades, destrezas que les van a servir a ellos para desarrollarse en el mundo globalizado de la era digital en su mayoría. Claro que nosotros tenemos algunas limitaciones en el contexto latinoamericano, en el contexto del Ecuador específicamente, en el caso de la Amazonía, por ejemplo, algunas áreas rurales en donde el acceso a la tecnología es limitado, en algunos prácticamente sumamente limitado. Entonces, considerando todo ese contexto. Planteaba David Ausubel, que es el padre de la teoría del aprendizaje significativo, que el factor más importante, y eso hay que tenerlo muy claro, el factor más importante que influye en el aprendizaje es lo que el alumno ya sabe. Averígüese esto y enséñese consecuentemente. Aquí está prácticamente la clave de cómo desarrollar
un aprendizaje significativo en los estudiantes? El contexto y todo lo que sabe el estudiante. Esto es muy importante. Entonces, de ahí justamente David Ausubel, que fue un psicólogo y pedagogo estadounidense, planteaba esta teoría relacionada con el constructivismo, en donde nosotros aprendemos conectando las nuevas ideas con lo que nosotros ya sabemos. Un proceso de escalera, por decirlo así, justamente que no se puede llegar al peldaño, por ejemplo, 3, al tercer peldaño, si es que no se ha pasado por el segundo peldaño, etcétera. Entonces, este proceso de aprendizaje va encaminado y va seguido de pasos que nosotros debemos tener en cuenta para el desarrollo de un aprendizaje significativo. Entonces, a partir de ahí, ¿a qué se refiere el aprendizaje significativo? Pues en síntesis, el aprendizaje significativo conecta la nueva información con algún concepto importante que ya estuvo asimilado en la estructura cognitiva del estudiante. Eso es en síntesis a lo que se refiere primeramente el aprendizaje significativo. Y más adelante vamos a ver cómo desarrollar esas estrategias para desarrollar un aprendizaje significativo, que son muy importantes tenerlas en cuenta, y de seguro ustedes ya lo han manejado, pero tal vez justamente el título, el nombre, pues no lo han tomado en cuenta y no lo han considerado, pero de seguro ustedes ya lo han desarrollado en su práctica. Entonces, ¿cómo se desarrolla ese aprendizaje significativo? Se parte de estos 4 procesos, y el estudiante nosotros, incluso porque el aprendizaje significativo pues se lo desarrolla a lo largo incluso de toda la vida, con lo que nosotros utilizamos en nuestro quehacer diario, en nuestro día a día, en nuestro espacio laboral, el estudiante en su espacio educativo, etcétera. O sea, el aprendizaje justamente se lo viene dando desde la etapa inicial hasta la vejez. Entonces, siempre para que algo se quede grabado en nuestra mente y en nuestro cerebro, para que se dé un aprendizaje significativo, principalmente se parte de recoger la información. Y eso en el estudiante, viéndolo por el lado del estudiante. Ve la información, recoge la información, selecciona lo que justamente a él le interesa, y vamos a ver algunas particularidades que influyen en el aprendizaje significativo para que se dé de manera más afectiva. Selecciona, organiza y crea relaciones. Y este último punto es el trascendental para que responda a un aprendizaje significativo, que cree relaciones con el conocimiento previo. Si es que no hay esas relaciones, pues se va a desarrollar un aprendizaje tal vez memorístico, en donde únicamente lo retenga en ese momento para un espacio de tiempo limitado y no le sirva para un proceso continuo, permanente, etcétera. Entonces, hay que tener en claro eso, que debemos averiguar nosotros como docentes, y para eso justamente funciona toda la etapa de diagnóstico, de la identificación de qué conocen los estudiantes y las actividades de inicio de las planificaciones, para identificar qué conocen los estudiantes y conjuntamente en base a ello, pues ir organizando nuestra nueva destreza, ámbito, dominio, educación intercultural o educación inicial, considerar esos puntos para abarcar el nuevo tema. Claro, de ahí justamente hay algunas categorías de aprendizaje en donde se influye. Estos 4 puntos de aquí influyen en el aprendizaje significativo del estudiante. Hay que considerar el intrapersonal, lo que está pensando el estudiante, sus conocimientos previos en el intrapersonal, la motivación, cuál es la motivación de él. Esta información hay que tenerla de la mano. Nosotros como docentes debemos averiguar más que nada cuáles son sus motivaciones. Ahora los niños justamente, pues orientadas a la parte digital, pues son algunas cuestiones en donde nosotros tenemos que manejar. Y si es que nosotros desconocemos, por ejemplo, en la parte digital, pues vamos a tener algunas limitaciones en identificar estos conocimientos previos de los estudiantes. Las necesidades de éxito y la capacidad intelectual del estudiante, ¿sí? Porque claro, no todos los estudiantes aprenden al mismo ritmo, al mismo tiempo. Todas las personas aprendemos, eso sí. Todas las personas aprendemos algo, eso sí. Por ejemplo, nosotros, pongamos el caso de nosotros, por ejemplo, un nuevo tema, ahora que está en boga todo lo que se relaciona a educación en programación.
digamos Visual Basic, ya, en programación. Visual Basic, yo voy a aprender Visual Basic. Digamos que justamente una persona que está familiarizada con la computación y todo lo demás, lo aprende en un mes. Y lo va a lograr, ese es el aprendizaje en un mes. Pero tal vez otra persona que no esté tan familiarizada con ese aprendizaje, pero tiene la intención de aprender, tal vez no lo logre en el mes, lo logre en 2 meses, o en 3, o en un año, etc. Pero ese proceso de aprendizaje, si es que se tiene la intención de aprender, se lo va a dar, eso sí. Situacional, justamente es el contexto en donde se desenvuelve el estudiante, considerando justamente todo el ambiente de aprendizaje, considerando los recursos, los materiales que utilice el estudiante y los que les provea el docente para ampliar el conocimiento en cuanto a una destreza o alguna habilidad. Factores sociales, también es muy importante este punto. El factor también geográfico, área rural, área urbana, etcétera. Son cuestiones que determinan un aprendizaje del estudiante, puesto que, a ver, en el área rural, pongamos en un caso, se quiera desarrollar alguna competencia orientada hacia el conocimiento, por ejemplo, de alguna época de la historia, de los presidentes del Ecuador, y se tome como referencia tal vez los presidentes de, por ejemplo, Estados Unidos. ¿De qué le va a servir al estudiante? ¿De qué le va a servir realizar una revisión de los presidentes de la historia tal vez de un país ajeno, o al menos que no tienen las mismas particularidades del contexto ecuatoriano? Identificando estos puntos son muy importantes a la hora de crear un aprendizaje significativo, algo que a él le motive y algo que a él le incumbe justamente como estudiante. Claro que a partir del análisis pues, de situaciones diferentes, nosotros podemos llegar a un análisis o a una reflexión de qué está pasando en América Latina, en el mundo, etcétera, y eso justamente vamos a ver más adelante en donde podemos desarrollar este aprendizaje significativo a partir también de ahí, de la reflexión, del análisis, etc. También está el punto de la cognoscitiva, que se refiere a la actitud y la práctica de los conocimientos, principalmente por parte del estudiante. Si es que está con la actitud de la predisposición de aprender y con la predisposición de generar este nuevo proceso de aprendizaje, y donde entra también la labor del docente en cómo generar esa motivación, en qué tan dinámico puedo yo ser para generar la aptitud del estudiante para el desarrollo de algún concepto o de alguna destreza, alguna habilidad, etc. Y también hay que considerar el afectivo social, en donde la personalidad es justamente fundamental en este punto, puesto que con lo relacionado con los puntos anteriores, pues son muy importantes a la hora del desarrollo de un aprendizaje significativo y también la actitud del estudiante. Hay que considerar las diferencias entre aptitud y actitud, con P y con C, considerando como fundamentales para el desarrollo de un aprendizaje significativo. Claro, ahora justamente nosotros en la época actual pues nos planteamos la meta, cómo generar un aprendizaje significativo en esta era digital, en la educación virtual, si no tengo un ambiente áulico y justamente no tengo los mismos recursos que manejaba en mi institución. Pues ahora nosotros, como bien decía el día de ayer, algunos compañeros de nosotros indicaban que el área digital tenemos que tener ese conocimiento sobre ello. Eso sí hay que tenerlo bien en claro. O sea, el conocimiento referido hacia el manejo de algunas herramientas digitales para nosotros intentar desarrollar también esa competencia en el estudiante. Esto es muy importante. En este caso tan necesitado que se refiere a la competencia digital del estudiante. ¿Cómo nosotros podemos desempeñar o intentar desarrollar una competencia digital en el estudiante si tal vez en nosotros como docentes pues tenemos algunas limitaciones en esa competencia? Entonces, son algunos puntos que debemos tener en cuenta para el desarrollo de un aprendizaje significativo. Y justamente ahora vamos a tener algunos
algunos puntos importantes sobre cómo generar en esta época actual y bueno, y también justamente una época de educación presencial, cómo se le pudiera generar este aprendizaje significativo. Hay específicamente 6 puntos que los he querido compartir con ustedes. Vamos a analizar cada uno de ellos. Aspectos a tener en cuenta para desarrollar un aprendizaje significativo que son muy importantes, los cuales nosotros podemos afrontarlos y tomarlos en cuenta para desarrollarlos en el aula de clase, en la educación virtual, puesto que lo que se estaría planteando aquí les va a servir también para el aula de clase como también para la educación virtual. Priorizando principalmente la calidad y no la cantidad. Esto es muy importante, la calidad y no la cantidad. Tal vez en un tema específico, saber a profundidad algo, más no saber superficialmente en un campo tan amplio. Más que nada, ahora tomando en cuenta que el conocimiento se abre horizontes que nosotros tal vez no nos podemos imaginar y en donde nosotros tal vez si llegamos a un horizonte o intentamos o decimos que llegamos a un horizonte del conocimiento, se abren muchos más caminos. Entonces, el conocimiento es muy amplio. Y en esta época actual, saberlo todo es específicamente, o al menos es imposible. Entonces, hay que priorizar la calidad principalmente en el desarrollo de alguna habilidad, de alguna destreza específica, y algunas vamos a ver más adelante en cuáles les pudiera servir ahora en la actualidad y las que les servirían en un futuro. También identificar nosotros los conocimientos previos de los estudiantes. Esto sí es fundamental y a donde responde principalmente lo que se refiere al aprendizaje significativo. O sea, ¿qué sabe el estudiante para el desarrollo de una nueva destreza específicamente? Aquí lo podemos utilizar las actividades de inicio que se desarrollan en las planificaciones de clase, las lluvias de ideas que muchos de ustedes lo manejan, la mayoría de ustedes lo manejan en la etapa inicial de las aulas, de las planificaciones, en donde se indica justamente, se pide a los estudiantes que nos compartan qué saben, qué conocen, etcétera, y a partir de ahí ir organizando el nuevo conocimiento. Y también es un punto muy importante, ya se mencionó, el diagnóstico, las pruebas de diagnóstico, el identificar qué sabe y qué no sabe, responden principalmente a identificar qué conocimientos son previos para los estudiantes. Entonces, es fundamental esos puntos. A partir de ahí también el tercero se refiere a los recursos necesarios para la asimilación. Recursos que, claro, en un aula física, pues responden a material concreto. Ahora en el área digital, pues responden a recursos educativos digitales, recursos como nosotros podemos desarrollarlo, y es digno de felicitar a todos ustedes, estimados docentes, que viendo este mundo que se está abriendo, ya se ha venido desarrollando desde varios años, la actitud de ustedes hacia crear recursos educativos digitales. Yo veo mucho justamente en la web, en la internet, que los docentes están creando los recursos educativos para sus estudiantes, adaptados a su contexto, específicamente para tal grado, etcétera, que se adaptan a toda esta caracterización de sus estudiantes y es digno de felicitar. Entonces, estos recursos principalmente los que se pudieran desarrollar, pues es de organización de la información, si es que es el caso de algún dominio conceptual, como por ejemplo organizadores gráficos, mapas mentales, donde se sistematice toda la información y se genere de manera organizada y de manera lógica toda la secuencia de acciones. Por ejemplo, veo mucho justamente en cómo se organizan los libros de texto. Si es que ustedes pueden observar en los libros de historia cómo se organiza, en los libros de matemáticas, cómo se organiza. Por ejemplo, en los libros de matemáticas se plantea primeramente el concepto sobre un tema específico, luego se plantea un ejemplo y luego se plantea ejercicios prácticos. Si ven justamente esa secuencia, si es que se planteara al revés, justamente respondería tal vez a otra metodología, pero esa secuencia de acciones, de procesos, son base para desarrollar un aprendizaje en el estudiante que se ejemplifique
todos los procesos cognitivos que el cerebro realiza. Entonces, también sucede en la parte del aprendizaje significativo, donde los recursos son muy importantes a la hora de realizar un esquema. Por ejemplo, veo el caso, de ustedes seguro lo conocen, Wikipedia, cómo les organiza la información. O sea, Wikipedia presenta, por ejemplo, el otro día estaba averiguando sobre la historia de Elizabeth Larrea, dónde nació, cuáles fueron sus logros, dónde estudió, dónde trabajó, etcétera. Y justamente Wikipedia presenta la información inicial, datos de su biografía, dónde nació, sus familiares, etcétera. Luego presenta sus trabajos, luego su educación, etcétera. Y toda esa secuencia va de forma organizada. Aunque claro, Wikipedia es justamente una fuente en donde tal vez los estudiantes y docentes también, pues no es una fuente confiable. Nosotros tenemos que basarnos en la parte de investigaciones que sean argumentadas, evidenciadas, libros de texto, ya sea para algún proyecto de investigación o proyectos escolares, que también se lo realiza, pues ahora se lo está realizando con los proyectos escolares, proyectos de investigación, donde necesitamos justamente observar la información o al menos que sea argumentada. Claro que no descarta eso, que la información de Wikipedia sea falsa. O sea, la información de Wikipedia en algunos casos pues puede ser verdadera, pero no tiene ese respaldo, no tiene esa argumentación de que un autor lo dijo. Y es muy importante justamente tener en cuenta esa referencia para adentrarnos a una investigación que tenga argumento. De ahí justamente el punto número 4, y donde justamente esta semana, me parece la siguiente semana también lo han estado desarrollando con Ilan, que son puntos muy importantes en metodologías de aprendizaje, estrategias metodológicas, que el objetivo es que se produzca una guía hacia el aprendizaje. Una guía hacia el aprendizaje que en estos días lo han estado manejando ustedes con el aprendizaje basado en problemas, basado en casos, en proyectos, el aprendizaje basado en investigación que lo estaban realizando el día de ayer con la magíster Odila Mena. Un gusto justamente con ella estar el día de ayer. Fue un tema muy interesante en donde se planteó todos estos puntos fundamentales para desarrollar un aprendizaje y a partir de ahí generar un aprendizaje significativo. ¿Qué características tienen estas metodologías de aprendizaje? Es que parten justamente un aprendizaje basado en problemas, de casos, proyectos de investigación, parten de un problema específico, que el estudiante lo tenga, de alguna duda, de alguna inquietud del estudiante. Entonces, desde ahí se genera ese interés, esa motivación para desarrollar ese proyecto. Es decir, se tiene ese sentido de apropiación del estudiante de querer averiguar. Entonces, el docente es muy importante que utilice esas estrategias para desarrollar un aprendizaje significativo, porque claro, de ahí conlleva una etapa de investigación, una etapa justamente de presentar un resultado, una etapa de organización de un evento para presentar ese resultado, y son procesos donde se genera un aprendizaje tal vez ampliándose a aprendizaje cooperativo, de diálogo, de comunicación con sus compañeros, con su grupo, de organización, de estructuración. Entonces, es muy importante que se genere estos procesos de aprendizaje. Claro, de ahí el punto número 5 está también el de generar confianza. Este punto es muy importante tanto con el docente, con el estudiante, entre estudiantes y con el docente. Ese clima de confianza que se tenga que desarrollar con el estudiante es fundamental a la hora de desarrollo de un aprendizaje significativo. Y también de ello parte la práctica de lo aprendido. Esto es muy importante, poner en práctica todo lo que se aprenda. Tal vez es un punto en donde más una persona logra evidenciar qué tanto ha desarrollado una habilidad, una destreza, y en donde nosotros justamente podemos valorar, no, sí, he logrado aprender porque puedo construir algo, puedo elaborar algo. Puedo desarrollar un ejercicio, puedo sistematizar una información, puedo resumir una historia sobre los presidentes del Ecuador, sobre la era digital, etc. Entonces, evidenciar en un producto de sistematización, y es donde está relacionado principalmente las destrezas.
porque las destrezas que se plantean en el currículo pues están orientadas a desarrollar una habilidad, valorar, reflexionar, organizar, etcétera, que son cuestiones fundamentales a la hora de desarrollar o poner en práctica lo aprendido. Entonces, a partir de ahí, nosotros debemos tener en cuenta que debemos enmarcarnos a un ambiente educativo en donde se considere al estudiante como el guía y el sentido principal del proceso de aprendizaje, como el personaje principal y el docente como guía de ese proceso. A ver, vamos al siguiente punto, justamente. De ahí, después de la práctica de lo aprendido, entonces nosotros tenemos lo siguiente. En la época actual, nosotros, considerando la educación virtual y todo lo que conlleva la educación virtual, tendríamos que desarrollar o tener una visión sobre el presente, que claro, lo podemos indicar, pero también justamente sobre el futuro, qué podría pasar o qué necesidades nosotros intentamos o qué necesidades se van a presentar para nosotros apoyar a los estudiantes con el desarrollo de competencias. Y hay algunos puntos que me quisiera rescatar en esta presentación para tomarlos en cuenta con ustedes. Antes de ello, justamente vamos a ver un espacio de experiencias a una o dos personas para que nos comenten cómo ustedes, o alguna experiencia ustedes específica en donde ustedes han generado un aprendizaje significativo con los estudiantes. Entonces, antes de ello les voy a mencionar un ejemplo que justamente a mí me pasó, un ejemplo específico, un ejemplo práctico, para luego darles la palabra a ustedes, a uno o dos, para que nos compartan y en base a ello justamente ir construyendo e ir apoyando la presentación. Entonces, lo que justamente a mí me ha pasado en una situación en el sudamericano, en la unidad educativa sudamericano, en la ciudad de Cuenca, justamente yo daba clases a todo lo que se refiere básica superior en matemáticas. En esta área específica yo estaba en la etapa de evaluación, entonces se realizó la evaluación, se entregó los resultados a los estudiantes estaban revisando sus pruebas, su evaluación, y justamente en ese proceso yo me había acercado a cada uno de los escritorios para resolver dudas, inquietudes, etc. Un estudiante específico me llamó la atención y me dijo, profe, aquí se ha equivocado usted, menos 2 al cubo me da 8. ¿Por qué? Porque menos por menos más 8. Entonces, yo digo, a ver, justamente partí de ahí, menos por menos es más. Justamente partí de lo que el estudiante me dijo, porque ese era el conocimiento de él, menos por menos es más. Es un signo de una ley de los signos, es la ley de los signos para las matemáticas, en donde en este caso teníamos una potencia impar al cubo, menos 2 al cubo. Entonces le pedí al estudiante que escriba menos 2 por menos 2 y por menos 2, 3 veces, que es al cubo. Entonces el estudiante sabía que menos por menos es más. Eso resolviendo la primera instancia. Y la segunda, con el otro número, más por menos es menos. El resultado sería menos 8. Entonces, el estudiante, a partir de su conocimiento previo de la ley de los signos, generó este aprendizaje nuevo hacia una potenciación de exponente impar con números negativos. Entonces, es importante evidenciar o tener ese diagnóstico de la situación donde nosotros identifiquemos qué aprendizaje tiene el estudiante para que a partir de ahí nosotros podamos generar un nuevo aprendizaje. Entonces, en este momento, estimada Patti, en el proceso de enseñanza-aprendizaje pasamos nosotros por varias experiencias en donde nosotros también como docentes aprendemos día a día, aprendemos de cada situación, de cada vivencia diaria y creo que desde la labor docente pues también aprende en el proceso de enseñanza-aprendizaje, no solamente es en una dirección el aprendizaje que se desarrolla en un ambiente educativo, sino que va en las dos direcciones, hacia el estudiante y hacia el docente. Entonces, hay que considerar esos puntos fundamentales a la hora de generar un aprendizaje significativo, porque también para nosotros
representa un aprendizaje significativo, que tal vez nosotros podemos estructurar o identificar o evidenciar cómo aprende el ser humano, cómo está aprendiendo el ser humano y cómo está aprendiendo ahora en la actualidad. Indicando a uno o dos compañeros para que nos compartan sus experiencias y podamos construir de mejor manera. ¿Listo? Sí, muy buenas tardes. Bueno, justamente hablando de experiencia y de aprendizaje significativo, ¿no? Es verdad que en trayectoria de docencia también se aprende de estudiantes, o también cómo superar inconveniente que hayamos tenido dentro del magisterio. Por ejemplo, en mi caso, un ejemplo que yo trabajaba en una institución que no tenía dificultad de aprendizaje los estudiantes, ellos prácticamente tenían el medio como aprender y todo, pero cuando a mí me asignaron otra institución, a mí como docente me tocó enfrentar, como le dirían, dura situación. Ahí no había comunicación y encima por ejemplo, había un estudiante que, que carecía de aprendizaje. Él estaba ya en segundo de básica, ya estaba pues, él ya con nuevo año lectivo iniciando para tercero, entonces él no tenía conocimiento, era como tipo hiperactivo. Como yo trabajaba con varios niveles, no dejaba pues trabajar, porque él pegaba a uno, pegaba a otro. Entonces, sí, esa situación a mí me impactó primero. Me impactó primero ese aprendizaje significativo. Entonces, eso a mí me dio dificultad, ¿no? Decir, ¿y ahora cómo hago? ¿Qué hago? ¿Y cómo actúo sobre esa situación? Y no sabía cómo actuar, pero la situación era lindo cuando al estudiante le recuperé, porque era el demasiado agresivo y no sabía cómo hacerlo, porque ese tipo de estudiantes no tenía. Y digo, ¿cómo? ¿Y ahora cómo les hago? ¿Qué les digo y cómo les enseño? Entonces, para dar aprendizaje significativo a él, empecé a dar como cariño, más que como su docente, como su mamá, dar atención, dar prioridad a él, que más que a otros estudiantes. Entonces él se recuperó, aprendió, fue un niño excelente, pues porque él ya dejó de ser agresivo, no pegaba a los compañeros, aprendió con tan cariño, tenía, y él de lo que, pues no tan cero aprendizaje, pero de lo que tenía que saber no sabía, pero aún así con cariño se esmeró, y sabe que lo mejor era que escribió mejor letra que yo, porque yo tenía grabato y él escribía una excelente letra, y está mejor, porque los padres también sentían motivados, ¿no? Porque decía, wow, si mi hijo hasta en la casa cambió, ¿qué hiciste? Si no era así. Entonces, a lograr, como acababa de hablar la licenciada, ¿no? A lograr eso, lo que aprendizaje, que lo que estoy enseñando, si está dando fruto, es una alegría. Pero donde que bajamos también es cuando uno está enseñando, al ver el resultado, cuando tomamos diagnóstico y al saber que no está dando fruto, baja el autoestima, pero al mismo tiempo eso nos indica que en qué estoy mejorando o en qué estoy fallando para ese aprendizaje, dar aprendizaje significativo. Muchas gracias, estimada Zoila. Sí, justamente son factores que influencian el proceso de enseñanza-aprendizaje, todo el contexto del estudiante, donde justamente usted ha evidenciado que ha generado un aprendizaje significativo, puesto que, claro, en el proceso de enseñanza-aprendizaje actúa tanto el componente, pues, comunitario, familiar, y qué está pasando en el hogar, y qué está pasando en la comunidad, y también qué está pasando en la institución educativa para que el estudiante, pues, tenga esa actitud o tenga ese desenvolvimiento y todo lo demás. Considerando tal vez como punto fundamental aquí, la comunicación es fundamental para la identificación de los conocimientos previos, la comunicación. Ese rol del docente al hablar, al proceso mayéutico de relación con el estudiante, mayéutica refiriéndose al proceso de orientar hacia un aprendizaje, es importante a la hora de generar un conocimiento. Es importante puesto que nosotros como docentes pues nos desempeñamos en las dimensiones de liderazgo que nosotros lo tenemos, y justamente en el aula de clase pues somos los líderes, en la institución pues está el directivo, y nosotros desde cada una de nuestras posiciones pues somos líderes, considerando a la comunicación como
el factor importante para liderar ese proceso y tenerlo en cuenta, puesto que si es que no estuviera la comunicación, pues no logramos nada. No logramos nada y es muy importante. El diálogo también justamente con el tutor del curso, del grado curso, es importante porque él, claro, va a conocer toda la situación de los estudiantes, de seguro lo debe conocer, cuál es la particularidad de cada uno de ellos y en qué contexto se está desenvolviendo el estudiante en cuanto a su contexto familiar, comunitario, etcétera. ¿Sí? Pasemos justamente a la segunda experiencia para ir retroalimentando todo este proceso. Aló, sí, soy Estela Sanza. Quería saludar primeramente y felicitar a Ilan y a todos sus ponentes por las excelentes charlas que nos sirven de mucha ayuda a los docentes. Quería compartir, soy maestra de inicial y el año anterior recuerdo que planificamos así en experiencia invitar a los padres de familia de diferentes profesiones como electricistas, invitamos a darles a los niños, o sea, con sus materiales en vivo a los pequeños y ellos se sintieron muy satisfechos, de lo cual ellos sacaron un aprendizaje, me parece a mí, muy significativo porque eran sus padres quienes se exponían la forma en que se desempeñaban en sus labores, en profesiones. Entonces ellos aprendieron, por ejemplo, qué herramientas utilizaba un carpintero, qué herramientas un electricista. Eso en clases presenciales. Y ahora en que estamos en un sistema virtual, mediante las experiencias, las guías de aprendizaje que planificamos, ayudando en casa a los niños. Me parece que ellos están aprendiendo muchísimo de forma directa, también con mucha ayuda de sus padres. Por ejemplo, en este día, el día de ayer, ellos hicieron empanadas, ayudando a hacer empanadas. Me mandaron fotos, videos, los pequeños, dándole forma a las empanadas, por ejemplo, de cuadrados, en forma de pan, de triángulos, en donde ellos aprendían lo que es las figuras geométricas. A mí me parece que los niños en esta época, sobre todo en el inicial, ellos están vivenciando el aprendizaje y me parece que es muy significativo para ellos. Eso quería compartir. Muchas gracias. Sí, perfecto. Muchas gracias, estimada Estelita. Es una experiencia que justamente a todos o a la mayoría de estudiantes ahora pues se intenta desarrollar en ellos esta capacidad de procesos prácticos en el hogar, en apoyo hacia la familia, donde justamente esta comunicación que se desarrolla en el hogar con un ambiente familiar es un proceso en donde ahora, pues más que nunca, se está dando importancia para el aprendizaje. Entonces nosotros a partir de ello, como lo plantea Estelita, pues ha evidenciado este proceso de aprendizaje significativo y de seguro la capacidad de comunicación del estudiante con sus padres, con sus familiares, etcétera, con los que conviva en el hogar, ha mejorado, de seguro, porque van hacia un objetivo, hacia una meta, en este caso pedagógico, al de desarrollar una destreza, una habilidad en específico. Entonces, es muy importante todos estos procesos que son relevantes a la hora de desarrollar un aprendizaje significativo. Y más aún ahora, considerando tal vez algunas metas u objetivos del docente ahora para generar tanto en la actualidad como en futuro un aprendizaje significativo, es todo el mundo que está presente, que se ha venido abriendo desde el auge de la era digital en los años 2000 y ahora en el Ecuador, con esto de la educación virtual y a nivel mundial, hay que considerar algunas estrategias para orientar un aprendizaje significativo en el estudiante, no solamente en la época de estudiante, sino a lo largo de toda la vida. Entonces, a partir de ello vamos a ir avanzando en cuanto a ello, considerando principalmente cuál es el rol o en qué sentido está relacionado el aprendizaje significativo en la era digital actualmente, considerando todos los recursos educativos digitales y todo el mundo de las TICs, de las tecnologías de la información y de la comunicación. ¿Qué debemos desarrollar en nuestros estudiantes para que aprendan? Nosotros justamente tenemos que desarrollar, y también va para nosotros como docentes, la capacidad, la competencia de aprender a aprender.
Esto es muy importante porque el mundo es muy móvil, por decirlo así. Está en una situación, cambia y la tecnología aún más. Como decía un conocido específicamente en su momento, pues la tecnología no camina, la tecnología corre. Entonces, es que nosotros no ejercitamos y nosotros no ejercitamos a nuestros estudiantes en la competencia de aprender a aprender, no solamente en el ámbito tecnológico, sino en todos los ámbitos. Vamos a tener algunas limitantes si es que no desarrollamos esta competencia en los estudiantes para el desarrollo de aprendizajes significativos. Entonces, esta competencia se refiere específicamente a que, por ejemplo, nosotros, digamos que hay, claro, docentes de matemáticas, de lengua, etc. Supongamos el ejemplo, el caso mío, por ejemplo, un caso de matemáticas. Se presenta alguna situación de programación, no, pero yo soy de matemáticas, no, la programación no es para mí, que no, eso déjenle por un lado, o las TIC, no, eso no es para mí y todo lo demás. Entonces, ¿en qué posición nosotros estamos? Y los estudiantes, al ver el ejemplo, pues en qué posición se ponen ellos al observar el ejemplo de los docentes. Entonces, siempre tenemos que estar en esa actitud de aprender algo nuevo, porque no solo va a influenciar en nosotros, sino también en los demás, también en nuestro desempeño personal, en nuestro desempeño laboral, en nuestro desarrollo con la comunidad, etcétera. Entonces, es muy importante desarrollar esta competencia para organizar estrategias de aprendizaje significativo. Además de ahí, se parte también la práctica, lo que evidenciaba Zoilita, Estelita, sobre todo lo que están organizando los estudiantes en su casa, en el hogar, con sus padres, con sus familiares, con las personas con las que convive. Todos estos proyectos que ahora en el régimen Sierra y Amazonía, pues se está evidenciando los proyectos escolares que se está orientando, que sean prácticos, que se evidencie todo ese conocimiento que ellos han adquirido, esas destrezas, habilidades que han adquirido en el desarrollo de estos meses, de estos días, que lo pongan en práctica en un proyecto escolar. El proceso también investigativo, que lo estaba hablando el día de ayer, es muy importante. La práctica hace el maestro y nosotros lo sabemos más que nada. Nosotros como maestros, al ejercitar un proceso o una actividad de manera continua, pues vamos a obtener una especialidad, un ejercicio sobre ello y no todo pues va a venir a primera instancia. Como por ejemplo, les pongo un caso. Yo soy muy deportista. Al inicio me planteaba una situación justamente a mí. En un inicio, salir a correr era el dolor más grande de mi vida. Entonces, salía a correr, terminaba de correr y era el dolor del cuerpo que no había más. Yo dije, ya, el deporte no es para mí, eso para un lado, no. Pero mientras iba intentando día tras día, claro que al principio no era hace día, ahora justamente lo realizo día a día, pero antes era una semana una vez, otra semana otra vez, otra semana otra vez, y iba justamente en cada proceso, claro, con el mismo dolor y con todas las náuseas después del ejercicio y todo lo demás, pues iba justamente con estos puntos negativos, pero también iban aumentando los puntos positivos, como me sentía bien, justamente mi capacidad de respiración iba mejorando y todo lo demás, y ese proceso se iba automatizando. Y este proceso práctico es justamente en el que cada día nosotros vamos mejorando. Y este proceso de práctica tenemos que desarrollar en nuestros estudiantes. Porque claro, no todo en la vida pues se nace experto de la noche a la mañana, sino que este proceso práctico es muy importante. Y de ahí nace la siguiente, la constancia. La constancia es la clave y esto para todos, justamente para docentes y estudiantes. Es muy importante un proceso constante, puesto que un proceso constante va a garantizar justamente la práctica y llegar justamente a un proceso de ejercitación de una actividad para la orientación hacia un aprendizaje significativo, en donde se genere también, es un punto importante aquí, los hábitos, lo que se refiere a los hábitos. Y lo que hay que generar a los estudiantes, hábito de lectura, hábito de investigación ahora, porque claro, las TICs hay ventajas y desventajas, pero entre una de las ventajas
es de las herramientas tecnológicas que a cada estudiante o a cada docente que tenga una computadora enfrente y acceso a Internet, tiene las mismas posibilidades que un ciudadano en Europa, que en China, que en etcétera, que en la Conchinchina, etcétera. Entonces, las TICs es un igualador de circunstancias para las personas, para la sociedad. Un estudiante, un docente que tenga acceso a la tecnología, pues tiene todo el mundo a su alrededor, en donde podemos justamente desarrollar la capacidad de investigación. El día de ayer se planteaba justamente algunos puntos como la capacidad de la investigación ahora en la era digital, a través de los proyectos de investigación, en donde principalmente lo que se refiere a la investigación es el proceso reflexivo, crítico, porque claro, nosotros como docentes debemos conocer primero el entorno para orientar a un estudiante al proceso investigativo, conocer en dónde se va a desenvolver. Claro que el estudiante, pues, en su medida, tal vez vaya a tal página, descargue la información, control C, control V y listo, está el proyecto. O sea, no es eso, es el sentido que se le dé a ese proyecto. Y donde se pueden hacer la capacidad de reflexión y de análisis es en la orientación de la actividad. Que se genere un proyecto a partir de la investigación, pero con la reflexión y análisis contextualizado a la situación del estudiante. Eso es un punto muy importante donde se va a ejercitar este proceso cognitivo de la reflexión, que tanto la educación aquí en el Ecuador pues lo necesita, no solamente hacer control C, control V, sino de reflexión y de análisis, que es muy importante. Intentar desarrollar al estudiante, puesto que, claro, el estudiante va a buscar un análisis de algo, no lo va a encontrar la información, pero el análisis que le dé él, a partir de su conocimiento, a partir de su experiencia, pues ese es el producto, esa es la creación de conocimiento en donde él lo adapta a su contexto para orientar un nuevo proceso de aprendizaje significativo. Entonces, es muy importante estos puntos, que nosotros como docentes debemos desarrollarlo ahora, en la actualidad, y prepararnos justamente a lo que se viene, después de este auge de la era digital. Y con ustedes les quisiera hacer la siguiente pregunta. ¿Cuál es su visión de la educación en el futuro? Y aquí teniendo un punto importante, la resiliencia de la pedagogía. ¿Cómo va a cambiar la pedagogía? ¿Cómo está cambiando ahora? Porque ya se ve evidenciado todos los cambios que se han venido dando. No es lo mismo la educación de los 2000, pues hasta ahora 2020. Entonces, se va generando los cambios. Y el proyectarnos hacia un futuro, de aquí, por ejemplo, 10 años, hacia un futuro de 10 años, en cómo va a cambiar la pedagogía, en qué necesidades van a tener los estudiantes y qué capacidades van a desarrollar, pues nos va a entregar hacia nosotros todas las herramientas para desarrollar a los estudiantes pues esas capacidades para que estén preparados para ahora en la actualidad y para ese futuro, que son muy importantes con las competencias que les indicaba en los puntos anteriores. Y a partir de ahí justamente es donde se conduce ese liderazgo o esa función hacia la calidad educativa del liderazgo, en donde justamente nosotros tenemos que tener como referencia este pasado, el pasado que pasó justamente, y todas las acciones actuales para proyectarnos hacia un futuro. Hay que tomar como referencia todo lo que ha sucedido ahora para proyectarnos hacia el futuro. Y tener esa capacidad de resiliencia, esa adaptabilidad del docente a la nuevos procesos de comunicación, de educación, etcétera, considerando, claro, que aquí en el Ecuador hay limitantes, cuestiones como acceso a la tecnología, en donde nosotros focalizamos procesos también que es digno de aplaudir a ustedes, en donde se ve evidenciado ahora que ustedes justamente y nosotros estamos desarrollando una comunicación tan oportuna con el estudiante y una educación tan oportuna en donde que nosotros, en algunos casos, estamos yendo a visitar en las áreas rurales a los estudiantes en sus hogares para desarrollar un proceso de enseñanza-aprendizaje, donde nosotros nos estamos sintiendo apoyados, apoyando al estudiante en su proceso de aprendizaje. Y es digno de felicitar a ustedes en toda esa labor que ustedes lo están realizando en el campo educativo, que tanto la calidad de la educación del Ecuador pues lo necesita y lo que
ha generado la educación virtual, pues ha generado también ventajas, desventajas, limitantes, que nosotros como docentes lo estamos afrontando. Está afrontando la educación del país con sus políticas, en algunas cuestiones tal vez políticas que no están encaminadas a un nivel óptimo, tal vez algunas otras sí, pero hay que considerar que todo ello enmarca toda la educación de un sistema educativo, considerando también que nosotros como docentes somos los que más tenemos el conocimiento y donde nosotros podemos exigir también. O sea, nosotros conocemos la realidad, por decirlo así, conocemos lo que pasa en un área rural, en un área justamente donde se tenga todos los recursos, donde no hay nada y donde sí hay. Entonces, conocemos todas estas desigualdades que existen en el sistema educativo del país. Y a partir de ahí proponer, claro que ese es el fin, claro, e indicar justamente cuál es el problema, pero también justamente proponer que es nuestra capacidad hacia la solución, porque no hay que quedarnos justamente en el problema y quedarnos hasta ahí, sino llegar hacia un apartado de propuesta. Eso, estimados compañeros, estimados docentes, un gusto con ustedes. Justamente me pueden visitar en mis redes sociales, Elvis Ortega S. El correo electrónico está en la parte de ahí, elvis.ortega@outlook.com. Un gusto, estimados compañeros, y aquí justamente generamos un espacio de preguntas y respuestas. Solamente quería comentar que así como nosotros intentamos o buscamos las estrategias para generar situaciones de aprendizaje significativo, pues creo que nosotros también como adultos, como docentes, como profesionales, estamos también expuestos a estos entornos donde estamos teniendo aprendizaje significativo, ¿no? Y esta cuarentena yo creo que ha sido una temporada de mucho aprendizaje significativo para nosotros como profesionales porque nos ha tocado aprender. Entonces, de aquí va a llegar un punto en el que usted se acuerde años después, va a decir, no, yo aprendí a manejar Zoom, aprendí a manejar aulas virtuales, aprendí a hacer recursos didácticos digitales. De una forma, sea cual haya sido la situación, pero es significativo y nosotros lo vamos a recordar así. No sé si ustedes lo vean de esa forma, pero yo creo que todos vamos a recordarlo como un aprendizaje significativo, lo que estamos pasando ahora. Igual, pues, a nuestros pequeños también les va a pasar. Buenas tardes, muchas gracias, un gusto escucharles. Mi sentido va más por preguntar cómo llevar esto a un aula de clase, o sea, a una planificación real por ejemplo, de mi clase, de mi hora clase, de cómo manejo esta estructura dentro del aula o dentro de un tema específico con los estudiantes. Por ahí quisiera que me ayude para que esto sea más real, porque desde la teoría está bonito, pero una vez que lo llevamos a la práctica y que yo tenga resultados y que sienta esa experiencia de que para mí también como profesor sea significativo y mucho más para mis estudiantes. Muchas gracias por la acogida. Sí, perfecto, y muchas gracias por la pregunta, excelente pregunta. Esto justamente hay que ponerlo en la práctica y concretar una planificación microcurricular donde justamente se desarrolla todo ese proceso de aprendizaje. Y hay que tomar en cuenta lo que se planteaba en el aprendizaje significativo y en su momento se mencionó los conocimientos previos, o sea, el identificar qué conoce el estudiante. Y esto en las actividades de inicio es fundamental. Porque claro, en el desarrollo de la planificación hay actividades de inicio, de desarrollo y de cierre. En esas actividades de inicio, identificar qué conoce el estudiante, qué sabe, qué desconoce, cuáles son incluso sus motivaciones, cuál es la percepción sobre el nuevo tema, y esa pregunta también desequilibrante hacia la nueva integración del nuevo conocimiento, es crear justamente expectativa hacia el nuevo conocimiento. Es muy importante estos puntos a la hora de desarrollar un aprendizaje significativo. Claro, a la hora justamente de que se presente, por ejemplo, en la pizarra, pues una cuestión que se oriente hacia un nuevo tema, pero que no esté vinculado sobre lo que los estudiantes saben, pues les va a resultar imposible o tal vez difícil a la mayoría de los estudiantes, tal vez justamente los estudiantes que tienen un nivel intelectual pues bastante avanzado lo van a poder abarcar, pero a la mayoría pues no lo van a poder realizar. Entonces es importante que se genere estrategias orientadas a las actividades de inicio para conocer a los estudiantes, o sea, qué sabe y qué no sabe. Y de ahí parte también esos
ese diálogo, esa comunicación con el estudiante, que es fundamental. El docente, si es que no se sabe comunicar con el estudiante, pues no está desempeñando de la mejor manera su labor. El de preguntar, ese proceso mayéutico del docente con el estudiante, tal vez generando una lluvia de ideas de parte de ellos que conocen, que desconocen sobre tal tema, por ejemplo, matemáticas, si es que conocen la fórmula del triángulo para el área del triángulo, etcétera, cuáles son los elementos de un triángulo, conocen ello, y a partir de ahí, de lo que desconocen, pues ir avanzando hacia el desarrollo de la destreza, ámbito o dominio. Esto es muy importante para la generación de un aprendizaje significativo. Claro que ya luego en la parte de las actividades de desarrollo, en donde se presente la organización del contenido, también nosotros podemos apoyar a que se desarrolle un aprendizaje significativo. ¿Con qué? Con los recursos que nosotros manejemos. Los recursos que se presentan de manera gráfica, los que se presentan de manera textual, la organización, sistematización de algún contenido, de algún organizador gráfico, algún mapa mental, donde el estudiante vea, evidencie qué puntos son los más trascendentales, o tal vez el pedir a los estudiantes que realicen una sistematización, pues es muy importante para que ellos tengan todo el material organizado y secuencial para que integren en sus procesos cognitivos todo lo que desarrollan. Entonces, a partir de ahí, generar un aprendizaje significativo, considerando también los recursos físicos, el material concreto que se desarrolla, pues, y eso nosotros como docentes, pues, tenemos a disposición. En algunos casos lo desarrollamos, en algunos casos, pues, buscamos estos recursos. En la matemática, por ejemplo, hay el Tangram, en lo que se refiere a la Taptana, lo que se refiere al ábaco. Son herramientas que nosotros podemos utilizar en el aula de clase para representar todos los números, todos los procesos matemáticos en un material concreto. Entonces, es muy importante esos procesos. Yo estoy muy contenta y también quería compartirles las experiencias en estos momentos por estas situaciones que estamos pasando de la epidemia. El aprendizaje se lo está dando así vía virtual, ¿no? Y yo soy maestra de nivel preparatoria, con niños especiales. Y sí, ayer me dio mucho gusto que estoy mandando las tareas, estoy guiando a los papitos y le expliqué cómo para que ellos ayuden y apoyen a los niños con mi ayuda, y estoy muy contenta porque ellos me mandaron un video de las caritas de las emociones. En eso nos encontramos. ¿Y para qué? Los niños, ellos inflaron unos globos, la mamita le hizo la carita de lado y lado, diferentes caritas, y ellos estaban felicísimos, contentos, y le pedía que señale que dónde está la carita feliz, la carita triste. Y entonces, con esos materiales concretos, y siempre es importante este aprendizaje significativo, no solamente en estos momentos, sino que todo el tiempo estamos nosotros como maestra aplicando el aprendizaje significativo de esta forma con materiales concretos. Entonces, para mí, cada vez uno debe aprender más para transmitir a nuestros estudiantes y desarrollar más su aprendizaje. Sí, exactamente, estimada Rosa, usted justamente ha podido evidenciar las ventajas que tiene este material, los recursos concretos que se ha manejado, y específicamente, bueno, ahora ampliando su pregunta, su inquietud, es justamente los recursos digitales que nosotros como docentes pues los estamos elaborando. Recursos como videos, infografías, organizadores gráficos, etcétera, en donde nosotros lo estamos desarrollando. En algunos casos justamente tomamos como referencia algunos, pero también desarrollamos un proceso de curación de contenidos, porque claro, en la web hay una infinidad de contenidos de una u otra manera, presentadas de manera gráfica, otros con video, algunos más educativos que otros, etcétera, y nosotros tenemos esa labor
de realizar la curación de contenidos, el evidenciar o el de revisar un contenido, un recurso digital, pues si es que es pertinente para los estudiantes o no. Si es que no es el caso, pues, o si es que no lo encuentro, pues desarrollarlo uno mismo. También los archivos PDF, los ebook, desarrollados en distintas plataformas, etcétera. Considerando que esta ventaja, pues, lo podemos realizar. También el aspecto digital como audio y video, lo que nosotros podemos evidenciar ahora que se está manejando por los grupos de WhatsApp, en donde el docente, pues claro, envía el audio al grupo de estudiantes para indicar la tarea o tal vez en algunos casos el video. Este proceso, este recurso, aunque sea un audio, es un recurso que el docente utiliza para la comunicación con el estudiante, para hacer organizada la sistematización de la actividad, de la tarea. Entonces, son procesos en donde nosotros estamos apoyando al aprendizaje del estudiante y que muchas de las veces, pues, nosotros los estamos llevando a cabo ya hacia el apartado digital, como bien lo necesitamos ahora. Justamente, querido Elvis, nos pregunta Silvia Garzón, o sea, ¿cómo podemos aplicar todos estos conocimientos o cómo podemos lograr el aprendizaje significativo en las aulas virtuales? Ya que este tiempo, ejemplo, el trabajo de grupo, por ejemplo, ¿cómo podemos trabajar el trabajo de grupo, la exposición del tema y las otras formas que aplicábamos en la parte presencial? Porque si bien se enfoca en la resolución de problemas, ejemplo, en una práctica básica en la materia de ciencias naturales, me gustaría también que se enfoque más en la parte virtual que estamos llevando las clases en este. Perfecto, sí, exactamente. Ahora, muchas gracias por la pregunta. Es un tema muy importante en donde podemos nosotros desarrollar un aprendizaje significativo con los estudiantes. Y claro, si es que se tiene el acceso a la tecnología, podemos irnos por las dos maneras. Si es que tenemos acceso y si es que no tenemos acceso. Por ejemplo, si es que tenemos acceso y queremos realizar un trabajo colaborativo, existen diferentes herramientas para poder trabajar con alguna presentación de PowerPoint, de Word, etcétera, para nosotros o los estudiantes desarrollen el trabajo colaborativo en estas herramientas, o tal vez en el desarrollo de alguna infografía, de algún gráfico, etcétera. Y tal vez esos materiales que ellos elaboren los presenten en una actividad presencial, por decirlo así, a través de Zoom, a través de alguna herramienta digital, en donde ellos indiquen justamente ese producto que han desarrollado. Ahora, justamente la tecnología es un proceso que ha eliminado barreras de distancia, que es muy importante. Nosotros en el proyecto CREDA justamente estamos elaborando videos, recursos educativos digitales. En un video, por ejemplo, están como organizadores 2 personas. Estas 2 personas están en diversos lugares y la tecnología nos ha permitido elaborar este video con estas 2 personas a pesar de esa distancia geográfica. Ahora, en el caso de que no se tenga los recursos tecnológicos, en el caso de que no se tenga los recursos tecnológicos, pues la vía de comunicación tiene más auge y más importancia en este punto, puesto que se puede orientar las actividades tanto de la parte, por ejemplo, de WhatsApp, que por lo general tienen acceso los estudiantes y los padres de familia, y también de las guías pedagógicas que son entregadas y a partir de ahí se generan las actividades para la realización de cada semana. Considerando ahora que estamos en los proyectos escolares de fin de año lectivo, entonces en estos puntos son muy importantes el desarrollo de las actividades de manera sistematizada y sintética por parte del estudiante en alguna actividad concreta que parte desde la problemática que ellos han evidenciado. Como por ejemplo ahora, en matemáticas, en algún desarrollo de algún proyecto referente a que se integre matemáticas, lengua y literatura, ciencias naturales, etcétera, que se integre todas las áreas referente a tal vez las vías de comunicación o que se refiera hacia el tema que están tratando los estudiantes con respecto a ecuaciones, etcétera, ecuaciones de primer grado, segundo grado, etcétera. Son cuestiones muy importantes a tener en cuenta. Entonces, de las 2 vías, nosotros podemos utilizar mecanismos para el desarrollo de un aprendizaje significativo. Perfecto, mi querido Elvis. También, bueno,
preguntaban. El aprendizaje significativo lo podemos lograr a través de las técnicas que hemos estado revisando también, ¿no es cierto? A través de proyectos, a través de resolución de problemas, a través de investigación, como lo hemos venido viendo, ¿verdad? Es como englobar todo para lograr el aprendizaje significativo. Eso bueno, más bien es una pregunta, como para decirlo, porque nos dicen en qué se diferenciaría con el aprendizaje basado en proyectos y todo. Entonces, podríamos explicarles un poco más, en realidad, si es una metodología, una técnica, o se puede utilizar varias técnicas de las que ya hemos visto, del ABP, del ABI, del ABPR, que sería de problemas, y si es que podemos utilizarlas para lograr aprendizaje significativo. Claro, exactamente, y muy bien por este punto. El aprendizaje significativo va relacionado específicamente con las estrategias metodológicas que se desarrollan. Estrategias metodológicas como puede ser el ABP, el ABC, el ABI, etc. Esas serían las estrategias metodológicas. El aprendizaje significativo utiliza estas estrategias metodológicas para el desarrollo de su aprendizaje. Entonces, podemos utilizar en el aprendizaje significativo estas estrategias metodológicas. Estas estrategias que nosotros podemos orientarlas a la realización de algún proyecto, de algún caso, etc. Entonces, este proceso también incluso de aprendizaje por descubrimiento, por decirlo así, que se derivan tanto el aprendizaje basado en problemas, en casos y investigación, pues se basa en un aprendizaje por descubrimiento, entonces, en donde el estudiante pues amplíe su conocimiento en base a su motivación inicial pues en una problemática X. Entonces, este aprendizaje por descubrimiento es muy importante generalmente a la hora de realizar un aprendizaje significativo, porque claro, el aprendizaje significativo se plasma de manera transversal en cada uno de estos. Esto es importante considerarlo, sí. Buenas tardes, compañeras y compañeros a todos. Yo soy Sofía Herrera de Santo Domingo, Ecuador, y estoy muy agradecida de la capacitación que he venido escuchando durante la semana. Es muy bonito lo que están compartiendo y esto nos ayuda a nosotros los docentes a refrescar nuestro conocimiento y cada vez estamos aprendiendo más. Sigan adelante con estas capacitaciones, que nosotros estamos muy contentos de estar aprendiendo. Muchas gracias, una buena tarde. Escuchamos. Muy buenas tardes, compañeros. Y en verdad, le agradezco que justamente hoy día tuve la oportunidad de que me mandaran link y he tratado de entrar. Muchas gracias a ustedes, a este espacio, a ILAN Asesoría y Capacitación. Conjuntamente con ustedes se ha podido desarrollar este taller y muchas gracias a ustedes más que nada y espero justamente en las próximas ocasiones estar por aquí. Gustoso de que estén ustedes presentes aquí, de que quieran aprender, de que quieran justamente avanzar en sus conocimientos. Espero que lo sigan teniendo esa actitud ahora, más que nada, en estos momentos de tanto aprendizaje que nosotros estamos viviendo y les animo justamente a practicar, poner en práctica todo lo que aprendemos. Eso sí, vuelvo y repito lo que se mencionó en la presentación, la práctica hace al maestro y sin eso justamente vamos a triunfar. Entonces necesitamos poner en práctica todo lo que aprendemos. No se olviden justamente de visitar las redes sociales, tanto de ILAN Asesoría y Capacitación, tanto en Facebook, YouTube, Twitter, etcétera, como también de Soluciones Educativas MED3. Un gusto y muchas gracias por este espacio.